Salmo 103, vamos a leer del 1 al 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El bendecir o alabar o adorar a Dios tiene beneficios. Hay beneficios espirituales, beneficios eternos, beneficios inclusive para tu carne, porque la Biblia dice que nosotros fuimos sanados por sus llagas fuimos curados. Jesús cuando murió en una cruz, la palabra de Dios dice que el sacrificio que Él hizo en la cruz, a ti y a mí, nos hace sanos. Tú le puedes pedir, ¿alguien de aquí ha sido sanado por Dios? Su cuerpo. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el Señor pagó ya por los pecados. El Señor ya pagó por esa maldición, por esa enfermedad. ¿Y ahora qué tú tienes que hacerla? Hacerla parte. Tienes que cobrar. Es como si el Señor te diera un cheque y tú nunca vas y lo cobras al banco. Tú tienes que cobrar esa salud que el Señor ya pagó por ti, ¿va? Entonces, yo hice un listado de las cosas que el Señor, al momento de que tú alabas, te da ciertos beneficios. Y el primero de ellos es el perdón. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú bendices a Dios, cuando tú alabas a Dios, ¿sabes qué es lo primero que tú sientes? El perdón de Dios. ¿Alguien de aquí ha sentido que mientras que levanta sus manos, mientras que tiene un encuentro con Dios, ha sentido el perdón de Dios? Es algo hermoso. Sentir el perdón de Dios, yo creo que es de los placeres del hombre, más que la comida, más que lo que tú me digas. Sentir el perdón de Dios es hasta un placer. Estar cerca de Dios es un placer, es un gozo. Estar cerca de Dios es lo mejor que te pudo haber pasado a ti y a mí en la vida. No hay nada más grande en esta vida que haberte encontrado con el Señor Jesús, que haber recibido el perdón. Y cuando te sientes perdonado, hay algo que pasa en tu corazón, que es inevitable, inclusive hasta nos dan ganas de llorar. Si hay algo que me hace llorar, es la presencia de Dios. Yo diario que me meto en la presencia de Dios, diario lloro. Y me pueden decir, oye, pasó algo horrible. Y no. ¿Por qué? Porque siento su perdón. Sentir el perdón de Dios es el primero de los beneficios y literal es el más importante, porque si tú y yo, la Biblia dice que el que se muere en sus pecados espera una eternidad sin Dios. Recibir el perdón de Dios es el regalo más grande que el Señor Jesús te pudiera dar y que tú puedas recibir. El mejor regalo no es una casa que te pueda regalar tu esposo o lo que sea. El mejor regalo que tú puedes recibir en este mundo es recibir el perdón de Dios. Porque el que recibe el perdón de Dios sabe que su eternidad la va a pasar con el Rey de Reyes. Por toda la eternidad. A veces no identificamos lo que es la eternidad. No he escuchado de un predicador que decía él, la eternidad es como, y él explicaba en una iglesia gigante en Venezuela, y decía, vean ese puntito, había un puntito, ¿sí, no? Vean ese puntito. Ese puntito es como nuestra vida en la tierra. Y todo lo demás es la eternidad. Así es. No lo podemos imaginar. Y ni siquiera es comparable a lo que mencionaba. ¿Por qué? Porque la eternidad no tiene tiempo. No hay tiempo en la eternidad. Es por los siglos, de los siglos, de los siglos. Y si hay algo feo que tú y yo podamos no pasar es estar en esa eternidad en la presencia de Dios. El mejor regalo que tú y yo pudimos tener es cuando tú cierres tus ojos y los abras, te encuentres con el Rey. Eso es, ese día me lo van a agradecer. Bueno, a mí no, yo porque les enseñé la palabra, pero se van a agradecer al Señor Jesús que murió por sus pecados. Un aplauso a nuestro Rey, ¿no? Por las cosas que ha hecho. A Él más que nada, ¿no? Yo simplemente soy un sembrador de semilla, pero realmente el que hizo el sacrificio también por mí fue Cristo. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, yo no tendría tampoco perdón de pecados. Estaría destinado a vivir una eternidad sin Dios. Pero ahora tú y yo somos justificados, no por las cosas buenas que haces, sino porque Cristo ya murió por tus pecados. A veces ese perdón creemos que pues no lo merecemos. Y si soy sincero, no lo merecemos. Pero por eso se llama gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido de Dios. No lo mereces.
Como Elon Musk, si tú no tienes hijos, pero si tuviera un hijo y llega y le regala $100,000 millones, pues probablemente no se lo merece porque no ha hecho nada, pero se lo merece ¿por qué? Porque es hijo. Pasa lo mismo contigo y conmigo, somos hijos de Dios. Tú ya tienes ese regalo que por gracia tú lo obtienes, simplemente porque eres un hijo de Dios. No lo mereces, pero se lo das. Tú como padre, si eres padre, tengas hijo, hija o madre, le quieres dar lo mejor a tu hijo, ¿no? Te esfuerzas por dar lo mejor. Así es Cristo también. Así es Dios con sus hijos, con su familia. ¿Qué? Él entregó hasta la última gota de sangre por tu salvación. Miren, la salvación del alma es gratis, pero no fue barata. Cristo le costó todo. Fíjense qué importante. La salvación del alma es gratis, pero no fue barata. No hay precio que pueda pagar tu salvación y mi salvación, más que el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz. No hay otro precio. Es algo incosteable. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Cuidarlo. Darle gracias a Dios todos los días, buscarlo. Venir los domingos, y no solamente venir los domingos, tú en tu casa escuchar podcast, estarte alimentando de Dios, porque la Biblia dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú tienes que estar alimentando y alimentando. ¿Por qué? Porque pasamos 7 días a la semana fuera y solamente 1 hora escuchando la palabra. No, tú tienes que escucharlo, buscarlo a Dios, y cuando realmente Dios te empieza a llenar tu corazón, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Te empiezas a acostumbrar a obtener ese alimento espiritual y quieres más. ¿Les ha pasado de repente que quieres más de Dios y que antes no lo querías porque no lo conocías? Cuando te das cuenta que Él es la verdad, cuando tú te acercas a Dios y te das cuenta que encontraste la verdad, tu espíritu lo dice, porque la Biblia dice que nosotros, que hay algo dentro de ti, el espíritu da testimonio de. Tú sabes porque sabes que encontraste la verdad. El Espíritu Santo de Dios te lo habla a tu corazón. Lo mejor que te pudiera pasar en esta vida es haber encontrado al Señor, y es uno de los beneficios de alabar a Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses 4 y vamos a leer del 6 al 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Hay cosas que nos pasan que hace que hasta podamos perder la paz. Pero que dice aquí el Señor, no te afanes, no te afanes. Hay momentos complicados, hay momentos difíciles. Y ¿sabes qué? Siempre lo van a ver. Jesús decía, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tú tienes que confiar en Jesús. Hay veces que tenemos que pasar por el desierto. Mira, el desierto es inevitable. Todo hijo de Dios pasa alguna vez por el desierto. Se los platicaba creo que la semana pasada, acerca de la tierra prometida. El pueblo de Egipto estuvo 40 años en el desierto. El desierto significa un tiempo de escasez, un tiempo de prueba. No es que el Señor te quiera tener ese tiempo por siempre. Prueba tu corazón. Oye, pues qué difícil ser un hijo de Dios. Pues sí, no es fácil tampoco. Pero ¿qué el Señor quiere? El Señor no es que te quiera torturar la vida. El Señor te quiere torturar la vida. El Señor solamente quiere ver de qué está hecho tu corazón. Si aguantas o no, si eres capaz de soportar las pruebas o no eres capaz de soportar las pruebas. No es fácil, pero es necesario. Es necesario estar de pie. Y fíjense, no estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Pídele a Dios. Pídele a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que si tú le pides a Dios, tú crees que el Señor no te va a cumplir la petición de tu corazón? Totalmente, es un proceso, puede no ser momentáneo, puede no ser express, pero va a llegar el momento en el cual tú vas a ver la mano de Dios obrando sobre tu vida. Va a llegar. Es un proceso. Pueden ser un mes, una semana, un día, pueden ser 2 años, no sé, pero va a llegar. Es solamente una prueba. El Señor está probando tu corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso es bien importante. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, hay algo que se le llama la paz de Dios. Lo entiendes y no lo entiendes a la vez. Probablemente, si tú ya sentiste la paz de Dios, es una paz que nunca habías experimentado anteriormente. ¿Están de acuerdo conmigo?
No lo entiendes, pero comprendes el verso bíblico. Si yo te dijera este verso bíblico y tú nunca has tenido un encuentro con Jesús, tú dices, pues ¿cuál paz y cuál cosa que sobrepasa el entendimiento? Pero cuando te acercas a Dios y empiezas a buscar su palabra y el Señor te empieza a hablar, esa paz empieza a inundar tu corazón, aún a pesar de las circunstancias y de los momentos complicados. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento te va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Algo sobrenatural. Cuando yo lo escuché por primera vez, yo no entendía el verso, pero sí lo entendí a la vez. Cuando algo sobrepasa tu entendimiento, no lo comprendes, pero sí lo puedes comprender porque lo experimentas, pero no sabes cómo pasó eso, cómo pasa esa situación. Cuando tú empiezas a bendecir a Jehová, a alabar a Jehová, cuando escuchemos una canción de Dios, tú alábalo, cierra tus ojos. No te tiene que dar vergüenza. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué está haciendo el de al lado? Tú, a solas con Dios, tú lo estás cantando a Dios. Señor, muchas gracias, o en mi vida ha sido bueno. Lo que tú estás cantando, escúchala dentro de ti y empieza a hablársela. Empieza a cantar, empieza a levantar las manos, dile que lo amas, dile que tú quieres que el Señor entre a tu vida, que el Señor transforme tu manera de pensar. Sientes la protección de Dios también. En el libro de Romanos 8, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay situaciones donde probablemente vas a tener un enemigo ahí. Siempre tenemos enemigos. Dime quién se puede poner a pelear con el Señor Jesús. Dime quién se puede poner a pelear con Dios. No hay nadie. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero no lo entendemos a veces. Creemos que vamos solos por el mundo. Jesús decía, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No lo ves. Mientras que tú estás dormido, el Señor está contigo. El Señor guarda inclusive tus noches. Si el Señor está contigo, no hay manera de que tú no sientas el cuidado de Dios. El Señor te protege todos los días de tu vida. No hay día que el Señor no esté contigo. Todos los días, en todo momento. Hay veces que tenemos miedo, ay, ¿qué va a pasar? Y no salir. Obviamente hay que cuidarse, tampoco no puede andar ahí, ¿no? Tienes que cuidar también, tienes que también ser prudente. Eso está mal también, pero yo me echo bien confiado. Yo dejo la puerta abierta de mi casa y se me va el rollo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a confiar y como nunca me ha pasado, gracias a Dios, porque siempre confío en Dios. La Biblia dice que atraemos lo que pensamos. Tú piensas algo y va a pasar. Tienes que cuidar lo que estás pensando. Si tú dices, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, va a llegar. Oye, me van a robar, te va a llegar. Tenemos que aprender a depender de Dios y a saber que Él te protege. Cualquier circunstancia que tú estés pasando, el Señor está contigo. Al Señor no se le pasa nada. Y es bien bonito sentirse protegido por Dios. Es bien bonito cuando tú te das cuenta que realmente, por cualquier circunstancia que estés pasando, Dios está cuidando. La Biblia dice que somos como la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Si alguien ha sentido un amor así por alguien, ahora imagínate Dios hacia ti. ¿Tú crees que el Señor no te va a guardar donde estés, lo que estés haciendo? Claro, ¿por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y también, no solamente sientes el perdón de Dios, sino que también tú empiezas a perdonar a otros. Siempre hay alguien que de repente tú puedas tener en el corazón, una semilla de amargura, algo que hizo alguien, pero cuando realmente empiezas a conocer a Dios y empiezas a tener un contacto con eso, empiezas a alabar a Dios, a bendecir a Dios, Señor, empiezas a sentir las cosas. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, el Señor no te va a perdonar tus ofensas. Pero no es porque el Señor te esté amenazando, sino que es algo, tú no puedes llegar con un corazón dolido con Dios. Tú no puedes, sí, un corazón dolido, porque la Biblia dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, pero tú no puedes llegar con un corazón resentido, de sentir un odio por alguien y estar con Dios, no se puede. Ni con tu esposa, tu esposo. La Biblia dice al hombre, le dice, que si tú no quieres que tus oraciones estorben, te arreglas con tu mujer. Si tú estás orando al Señor, hombres, y tienes un problema con tu esposa, el Señor no te va a escuchar, sino tú primero te arreglas con tu esposa. Entonces empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a alabar a Dios, y dentro de ti está el hecho de empezar a querer cambiar tus circunstancias. Si te hizo algo, empiezas a perdonar. No importa lo que te hayan hecho. No importa. Si el Señor te perdonó,
todas tus ofensas que le hiciste a él, tú que no puedas perdonar una que te ha hecho alguien. Tenemos que aprender a perdonar. El otro día estaba con Frida, estábamos en una serie, ¿no? Empezamos a verla, la de Paquita, la del barrio. Y me acordé, ¿no? Sacaron la canción de rata de dos patas, animal rastrero y no sé qué, ¿no? ¿Cuántas personas no cantan eso? Así que despechados, ¿no? Que pasó alguna situación y ahí le andan cantando al novio o a la novia, ¿no? Pata de dos ratas. No hay que cantar, o sea, al contrario. Tienes que perdonar, olvidar. Eso, ¿sabes qué hace? Solamente te hace que te acuerdes más y te estés metiendo solamente en un hoyo más profundo. El corazón se alimenta todos los días. Todos los días se alimenta el corazón. Y de lo que tú te alimentas, como en el cuerpo. Si tú te la pasas comiendo que alitas fritas y que cerveza y cosas, pues ¿qué va a pasar? Tu cuerpo lo va a demostrar. Si tú eres una persona que comes bien a su tiempo, ¿qué va a pasar? El cuerpo luego lo va a mostrar, ¿estás de acuerdo? Y el espíritu igual. Tú te empiezas a alimentar tu espíritu con lo que tú te alimentes, sabes que se va a ver reflejado en tu actitud, en tu manera, inclusive hasta en tu relación con Dios. No puedes estar cantando rata de dos patas y estar alabando a Dios. Sí se puede, pero no te la creería. Y ni Dios tampoco. Sacar toda esa basura. Perdonar. Aprender a perdonar. Si te hizo algo tu pareja, tu esposo, tu amigo, sale de aquí y dile, la regué. Y sabes que vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Cómo te empieza a transformar. Cómo te empieza a transformar el pensamiento, el corazón. Así es Dios. Empieza a experimentar también milagros. ¿Alguien de aquí ha experimentado un milagro de Dios? Yo, si te hago un listado, te puedo hacer un listado largo. Y les voy a demostrar con la Biblia. Al libro de Hechos. De hecho, ayer fui a un concierto y lo cantábamos y me acordé del día de hoy. Hechos 16. Vamos a leer del 25 al 30. Esta era una vez donde Pablo y Silas, presos en la cárcel. Se lo señalo. Los habían agarrado por predicar el evangelio. Y dice así, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero vino abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y, literal, él se quería quitar la vida, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bonito es creer en Cristo Jesús. Fíjense la pregunta, aunque es otro lo que les quiero enseñar, pero este es un punto bien importante. Le preguntaron, señores, ¿qué debo hacer para ser? Si te preguntan a ti, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabes? No es una liturgia, no es, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué decían ellos? ¿Creen quién? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de Dios para los hijos de Dios. La salvación es independiente. Tú no puedes aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y creer que tus hijos se van a ir al cielo, pero ¿sabes qué? Hay una promesa. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, te conviertes en un hijo de Él. ¿Y sabes qué? El Señor empieza a rescatar poco a poco a tu familia, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu suegro, a tu suegra, a tu yerno, a todos. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Porque Dios es bueno. Dios quiere verte a ti, a tu familia, habitando en el cielo. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche? Imagínense qué pasaría, la verdad, si te llegan y te agarran por predicar el evangelio y te meten en una celda oscura, sin luz, preso de los pies y las manos. Muchos que estarían llorando. ¿Qué estarías haciendo tú si estuvieras ahorita preso en una cárcel?
Vean la actitud de Pablo y Silas. Estaban ellos cantando himnos al Señor. Estaban cantando himnos. Como nosotros estábamos cantando ahorita a Dios, ellos estaban haciendo lo mismo. Ellos no se preocuparon por su situación. Salir preso de una casa. Como el Chapo es que se agarran y se hacen uno y salen. Estos, miren, el Señor lo liberó. Alabar al Señor Jesús, alabar a Dios. Tú empiezas a ver los milagros cómo acontecen en tu vida. Ellos estaban orando y alabando a Dios. Y el Señor escuchó la oración de ellos. El Señor escuchó sus alabanzas. ¿Y qué pasó? Fueron libres de esa cárcel. El carcelero se sorprendió porque la Biblia dice que él se quería suicidar. Él agarró la espada, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque él estaba en un momento en el cual, pues imagínense, lo iban a matar. Porque habían creído que él había soltado a todos los presos. Dijo, pues mejor me clavo la espada. Cuando prende la luz y estaban todos ahí, sueltos, ese carcelero vio un milagro de Dios. Y pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios y la gente empieza a ver los milagros que empiezan a pasar en tu vida, la gente empieza a preguntar, oye, pero ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué de repente se sanó de esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde te van a preguntar, ¿cómo le haces? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Otra de ellas, que aquí está intrínsecamente, uno de los beneficios de alabar a Dios, la salvación del alma. Ese es el más importante. Vamos a ir al libro de Romanos. De esos versículos bíblicos que te tienes que aprender de memoria, este es uno de ellos. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hay personas que tienen la Biblia así, en un pupitre así en su casa, unas Biblias gigantes, abierta, toda empolvada. Está bien. Si lo quieres tener así, está bien. Pero ¿sabes dónde la tienes que tener? Aquí y aquí. Tú la puedes tener en tu coche si quieres. Pero la tienes que leer. No es donde lo tengas. Pero si solo la tienes así como un tipo amuleto para que proteja tu casa, no va a servir, porque eso no sirve. Para eso no es la Biblia. ¿La Biblia es para qué? Para alimentarte de ella. Es como tener un refrigerador lleno y nunca abrirlo. Tienes que leer la palabra de Dios y leerla y leerla y leerla y leerla y aprenderte ciertos versículos de memoria. Este es uno de ellos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense, este es literal el centro del evangelio. ¿Qué está diciendo? Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que creyera en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico para todos los que le invocan. Regresamos a los beneficios de alabar al Señor. Cuando tú invocas a Dios, tú lo estás alabando, tú estás confiando en Él. ¿Y qué dice? Él es rico para contigo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es el mayor beneficio que tú puedas obtener al invocar a Dios, al alabar a Dios. La Biblia dice, este es bien importante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, aquí el Señor te pide dos cosas. Lo primero, ¿qué es? ¿Creer en qué? En el corazón. Creer en tu corazón. Que Dios levantó a Cristo de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo doy mucho este ejemplo. Cuando parejas, por ejemplo, está enamorado una persona de otra, pues obviamente no se la va a aventar así de que, oye, ¿quieres ser mi novia el primer día? ¿Estás de acuerdo? Primero hay un contacto. Primero es como el tiempo de cortejo, ¿no? Y se le queda viendo. ¿De qué onda? Primero es el momento en el cual tú te empiezas como a enamorar, ¿no? De que es un tiempo, es un proceso. Y después empiezas a sentir algo por esa persona y después, ¿qué pasa? El hombre tiende a decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Y ya sea que le digan que sí o que no. Aquí alguien te puede decir que no, pero Dios nunca te va a decir que no. Ese es el bueno. Dios nunca te va a decir que no. Te pueden botar por allá,
pero Dios nunca te va a decir que no. Pasa, ¿te enamoras? Oye, ¿quieres ser mi novia? Dice así. Primero, ¿qué sintió? En el corazón, ¿no? Se enamoró de la persona. ¿Y después qué dijo? Se lo confesó, se lo pidió. Pasa lo mismo. Primero te empiezas a enamorar de Dios. Primero escuchas una palabra en tu corazón y después ¿qué? Después empiezas a sentir el amor de Dios. Y después ahora tú se lo declaras a Dios. Dios, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Y el Señor qué hace? Empiezas a tener una relación, como en la relación natural. Cuando alguien se la declara a alguien, pues se hace un noviazgo. Ahora, ella tiene una relación. Ahora tú tienes una relación con Cristo. Pero tú solo tienes que confesar, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en Apocalipsis, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré yo y cenaré con él y él cenará conmigo. Se hace una relación. Una cena es una comunión con alguien. Tú cuando cenas con alguien es ir con esa persona ¿a qué? A tener una relación, una charla, más que ir a comer. Es una charla entre dos. Pasa esto, se llama intimidad. Tú tienes que, cuando tienes una relación con Dios, es que empezar a tener una intimidad con el Señor. En la noche, en tu casa, en las mañanas, buscarlo todos los días. Buscarlo todos los días. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque tú ya tienes una relación con Dios. Ya me imagino, si tú tienes una novia o un novio, no le escribes un día que te va a ir como en feria, mi hermano. ¿No? ¿Sí o no? Te va a ir como en feria. ¿Qué te van a decir? Algo está pasando. Si tú tienes un novio o una novia y no le escribes, ¿qué va a pasar? Algo está pasando raro. Pasa lo mismo con Dios. Si tú un día no estás con Él, hay veces que obviamente estamos apresurados, ¿no? Tenemos mucha chamba o llegó una visita o lo que sea. Pero, o escuchas algo de 5 minutos, o te arrodillas, o lo que sea. O pones unas alabanzas. Porque tú quieres estar en contacto con aquel del cual estás enamorado. Si tú verdaderamente estás enamorado de alguien, quieres estar con esa persona. Y si tú realmente estás enamorado de Dios, tu espíritu te pide estar con Dios. Es inevitable. ¿Y sabes qué? Tú empiezas a darte cuenta cómo empiezas tú. Esa relación empieza a crecer porque ahora tu espíritu te pide más y te pide más y más y más. Ya no te importa en Siria. Ahorita están matando gente que cree en Cristo. ¿Y saben qué hacen? ¿Han visto las noticias? En Siria. El mes pasado mataron a 1,000 personas que creían en Jesús. ¿Y sabes qué están haciendo ellos? Están saliendo con cruces diciendo que no les importa morir por el Evangelio. Y aquí, por cualquier cosita ya dejamos al Señor a un lado. En Siria están muriendo por amor a Cristo. El Señor también te pide morir, pero a una muerte, no una muerte natural, sino que mueras a tu carne. Es que es tarde. No. Busca a Dios todos los días. No hay nada más glorioso en esta vida que vivir para el Señor Jesús. No hay nada más grande en esta vida que vivir para Jesús. Tú podías estar fregado sin dinero, sin trabajo. Como Pablo. Pablo estaba encarcelado sin dinero y decía que él todo lo tenía por pérdida. Decía como estiércol, con tal de obtener el premio, con tal de estar con el Señor Jesús. Dice, todo lo he tenido por basura. Ya no le importaba la vida. Ahora, no es que ya agarras y dejas a tu familia, no. Tú sigues trabajando, pero sabes, porque sabes que lo primero que el Señor te mandó a ti fue, ¿a qué? A buscar a Dios, a morir. Sí, inclusive si tú y yo un día tuviéramos que morir por el Señor, yo no tendría problema. Si eso pasara en Siria aquí, yo no tendría problema. Estar con el Señor Jesús nos genera un gozo. Imagínense estos hombres que estaban en la cárcel, ellos estaban cantando a Dios. Se lo aseguro que estaban felices. Aún a pesar de la situación, aún a pesar de lo que estaban pasando, estaban felices. Se los puedo asegurar. Pablo y Silas estaban gozosos cantando himnos a Dios. ¿Qué importa lo que nos pase? Tus problemas son temporales, pero tu vida con el Señor es eterna. Tus problemas se van a acabar. Siempre va a haber problemas, siempre los vas a superar y siempre se van a acabar. Tu vida con Dios es eterna. No acaba, no tiene fin.
por los siglos. Todos los días vas a ver a Jesús. Y fíjense lo que dice el libro de Salmos 68:3. Fíjense, dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Saltarán de alegría. Estar delante de Dios genera alegría en el corazón. Cuando tú empiezas a cantar a Dios, cuando tú empiezas a alabar a Dios, ¿sabes qué empieza a pasar? Empiezas a sentir ese amor de Dios, ese gozo. Empiezas a sentir esa felicidad. Empiezas a darte cuenta que realmente la felicidad del hombre, ¿sabes en qué radica? En conocer a Cristo. Hay personas que dicen que la felicidad es no sé qué. Hay gente, es más, han dicho: oye, ¿tú qué te haría feliz? No, pues que sí, no es cierto. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez quiere más. Si quiere un carro, obtiene ese coche, ya quieres el otro mejor, y el otro mejor. Y no, el hombre no tiene llenadera. Ambiciosos, somos un barril sin fondo. El único que lo llena es Dios. Cuando realmente Dios toca tu corazón, ¿sabes qué? Todas esas cosas, ya te das cuenta que realmente alcanzaste la verdadera felicidad, alcanzaste la plenitud. Estás tratando de llenar ese vacío con cosas. Empiezas a tratar de llenar ese vacío con cosas que no llenan. Momentáneamente sientes que eres feliz, pero no eres feliz. Sientes que alcanzaste la plenitud. Mira, si yo tuviera esa casa, sería feliz. Yo lo veo porque yo me dedico a vender casas. Y de repente cuando llego me dicen: no, Daniel, ya me quiero ir de aquí. Pero que no, está bien grande el que hacer. Y ya se convierte en un problema porque ni se vende la casa, porque es como unas casonas que tú no puedes poner tu felicidad en unos ladrillos. Donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Tú dime cuáles son tus sueños y yo te digo quién eres. ¿Cuáles son mis sueños? Obviamente todos tenemos metas. Yo tengo metas, yo quiero ciertas cosas naturales. Pero ¿sabes qué? Cuando aprendemos nosotros a depender, la Biblia dice que pongas primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Esas cosas, la casa, el coche, son añadiduras. Añadiduras que Dios ya designó para ti. Regresamos al hijo de un rico. Ya las designó para su hijo. Dios ya designó algo para ti. Pero el Señor te pide que las alcances. No te las va a dar. Y tú las vas a tener que alcanzar. Yo sí veo que mi hija tiene 10 años. Y ella me ha dicho: ay, papá, cuando tenga 18 me vas a comprar mi primer coche. A mí me gustaría comprarle su primer coche. Que quiere no sé qué coche, ¿no? Pero hay cosas que va a tener que... ¿Por qué? Porque se imaginan que yo le diera un coche a una niña de... ¿Qué pasaría si yo le doy un coche a una niña de 18 años? ¿Qué pudiera pasar? Yo me acuerdo cuando tenía 18 años. Cometer imprudencias. Yo una vez, borracho, me pasé. Dios me protegió. Porque tenía 18 años y 19 años. No le voy a decir a mi mamá. A mi abuelita. Me pasé Avenida Moctezuma, lleno de amigos. Moctezuma y Patria, donde está Ciudadela. Yo en rojo y todos los demás en verde. Miren, nada más, Dios me protegió. Yo vi cómo yo pasé y me pasó un coche así, o sea, como en película. Pasó un coche así y otro coche así. Y yo en medio así. De verdad. Un relajo. Por enfiestado. Tenía 18 y 19. Hay cosas que vamos a tener que alcanzar, pero que el Señor primero quiere probar de qué está hecho tu corazón. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no te puede prosperar a ti si no prospera tu alma. ¿Por qué? Porque si tu alma no prospera y el Señor te bendice con algo, esa bendición se puede convertir en una maldición para tu vida. Y el Señor conoce todas las cosas. Hay cosas que tú se vas a pedir, te las va a dar. Porque el Señor dice que Él cumple los anhelos del corazón. Pero no es a tu tiempo. No es a tu tiempo, es en los tiempos de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando tú empiezas a alabar a Dios, cuando tú empiezas a buscar a Dios, ¿sabes cómo el Señor te paga? Con riquezas, honra y vida. Riquezas, te empiezas a enriquecer. Dios te empieza a enriquecer, pero es un proceso. Hay gente que de repente, ay, ¿cómo le hizo para hacerse millonario de la noche a la mañana? La Biblia dice que el dinero... En Proverbios también dice, creo que es Proverbios como 18, que las riquezas que rápido se ganan no son bendecidas, traen maldición siempre. Yo tenía un amigo, fíjate, tenía un amigo,
también cuando tenía como 16 años, se enriquecieron no sé, no sabemos qué hicieron. Bueno, creemos saber qué hicieron la familia, ¿no? Porque de repente llegan con troconas y así, ¿no? Le dieron a mi amigo una camionetota, 16 años. Bueno, no lo sacaban de los bules a él. No lo sacaban de esos lugares. No es cierto, no sé qué le pasó. Dejó la escuela, se metió en el negocio, o sea, el hermano como que le fue bien, de una manera rara. ¿Y qué empezaron a hacer? Se empezaron a meter en esos negocios y de repente ya no supimos qué pasó con esa familia. ¿Por qué? Porque la riqueza así no genera, la Biblia dice que no es bendecida. Cuando tú eres constante y Dios tú empiezas a ver la bendición de Dios y cómo el Señor te va llevando de nivel en nivel. El Señor no te puede dar, la Biblia dice que el que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. El Señor no te puede poner en mucho si tú no le eres fiel en lo poco. La Biblia dice que Dios bendice al que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Tú quieres mucho, serlo fiel a Dios en lo poco. Y mira, y poco a poco Dios te va dando más, y te va dando más, y te va dando más. Riquezas, honra y vida. Honra, ¿saben por qué? Porque cuando te conviertes en un hijo de Dios, la gente empieza a darse cuenta. Hasta tú te das cuenta que ya no eres el mismo que antes. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y a entender su palabra y a saber qué Dios quiere para ti, empieza a cambiar hasta tu manera de hablar y la gente lo puede entender. ¿Y sabes qué? La gente empieza a hablar bien de ti. Eso sí, también hay mucha... ¿Por qué? Porque si cometes un pequeño error, no que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que pero no dejamos de ser humanos. No dejamos de ser personas imperfectas, porque perfecto solamente es Jesús. Perfecto solamente Jesús. Entonces, ¿qué pasa? La gente te empieza a honrar. La gente empieza a ir, inclusive a hablar bien de ti. La Biblia dice que en los discípulos, en el libro de Hechos, la gente le tenía mucha... O sea, pues obviamente el gobierno lo querían agarrar. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Pero la gente los tenía en un lugar alto. Los tenía como gente sabia, los tenía gente prudente. ¿Por qué? Porque eran gente que con sus obras manifestaban a Dios. Tú tienes que manifestar a Dios mediante tu actitud. Porque si tú me dices que crees en Dios, pero tú te la pasas en la grilla, te la pasas rayándose al amigo, te la pasas generando conflictos, problemas, pues no me cuadra. Y la Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado a causa de los hijos. ¿Por qué? Porque puedes decir que crees en Dios, pero si tus actos demuestran lo contrario, la gente, pues no le hace clic, ¿están de acuerdo? La libertad. Vamos a ir a 2 de Corintios. Otro de los beneficios de alabar al Señor. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, cuando tú empiezas a alabar a Dios, cuando tú empiezas a invocar a Dios, ¿sabes qué llega? Libertad de tu corazón, libertad de tu mente, empieza a ser libertado. Ahí a veces estamos atados. Pablo estaba encarcelado en una cárcel, pero era libre en su corazón y en su mente. Y hay personas que son libres en la carne, pero están encarcelados por dentro. Viven en una cárcel en el corazón. Y cuando tú te empiezas a acercar a Dios, ¿sabes qué? No importa que te meten al reclusorio, tú eres libre en tu corazón. Hay libertad de pecado, hay libertad en tus pensamientos. Hay gente que está presa del pasado, presa de un trauma, presa de cosas que ya pasaron, que el Señor ya perdonó. Hay gente que ni siquiera se perdona a sí mismo. Es que hice esto y que hice el otro. La Biblia dice que el Señor aventó tus pecados al fondo del mar. El Señor aventó tus pecados al fondo del mar. El Señor ya no se acuerda de ellos. Y si la Biblia dice que el Señor no miente. Ahí estamos nosotros, es que yo hice esto. El Señor ya ni se acuerda de lo que hiciste. Porque Dios es bueno. Jonás, cuando él iba a ir a predicar a Nínive, decía que Jonás no quería ir porque él sabía que el Señor era bueno. Decía, Señor, es que yo sé que tú eres bueno. Nínive había sido la causante
de que la familia de Jonás hubiera muerto. Él tenía un odio por Nínive. Y el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive. ¿Y saben por qué no fue Jonás? El Señor, la Biblia dice que él se fue para el otro lado, agarró un barco y se fue para el otro lado. Hubo una tormenta, llegó un gran pez, lanzaron a Jonás, el gran pez se tragó a Jonás y el pez fue y lo escupió en Nínive. Una ballena, es un gran pez, una ballena. ¿Saben por qué? Porque él tenía que ir, pero tenía un resentimiento contra esa ciudad. Le dijo, Señor, yo no voy a ir porque tú eres bueno. Porque te vas a arrepentir. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice que Jonás predicó que en 40 días Nínive iba a ser destruido. ¿Y saben qué hizo? El pueblo promulgó un ayuno, una oración durante esos 40 días, y al final el Señor Dios los perdonó. Dios es muy bueno. Si tú y yo fuéramos Dios, ya el mundo ya no existiría. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, oye, pero si Dios existiera, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué? ¿Sabes por qué está así? Por la falta de Dios. Porque cuando realmente tú conoces a Dios, ¿sabes qué? Tú empiezas a hacer cosas, te empiezas a dar cuenta que la palabra de Dios está hecha para que tú cambies tu forma de ser, para que si eres malo, seas bueno. Cuando la gente se acerca a Dios, empieza a cambiar para bien. Realmente, Dios nos dio un libre albedrío. El libre albedrío es esa decisión tuya de hacer lo bueno o lo malo. La Biblia dice que tú tienes una libertad. ¿Por qué? Porque Dios, como si tú tienes a tu pareja, tú quisieras que tu pareja estuviera por obligación o porque te ama. Porque te ama. Tú no quieres estar con alguien por obligación. ¿Estás de acuerdo? Tú estás con alguien ¿por qué? Porque tú amas a esa persona. Lo mismo Dios quiere de ti. Quiere que tú estés con Él porque lo amas, no por obligación. Entonces, Dios nos dio un libre albedrío de decidir si tú al escuchar la palabra de Dios, lo aceptas o te alejas. Y el Señor te va a amar igual. El único problema es que esas decisiones van a cargar un peso eterno el día de mañana. Van a cargar un peso eterno. Lo mejor es aceptar a Cristo en el corazón y decir, ¿sabes qué? Pues no lo entiendo mucho, pero pues, Señor, veme hablando poco a poco para irme a adentrar más en la palabra. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero entender tu amor. El hombre, si regresamos al ejemplo de lo que les decía, si tú y yo hubiéramos tomado la actitud, es más, Jonás los quería, si hubiera sido por Jonás, los hubiera exterminado a todos. Ni siquiera Jonás los quería exterminar. ¿Saben por qué? Porque Jonás sentía un coraje por esa ciudad. Imagínense a Dios cuando le tocó ver a su Hijo Jesús haber sido crucificado en una cruz por tus pecados. Imagínense lo que sintió Dios cuando vio cómo le clavaban esos clavos en un madero, cómo le clavaban esos clavos en la pierna. La Biblia dice que lo desfiguraron por ti y por mí. Y aún así, lo hizo por amor, no nos exterminó. Dios, la verdad, es muy bueno. Les voy a decir las últimas 3 para cumplir la hora. Sentido de vida y propósito. Cuando tú te acercas a Dios y lo alabas, ¿sabes qué? Empiezas a encontrar sentido a la vida. Ese sentido que no sentías antes de haberlo conocido. Pasa. Cuando tú te acercas a Dios, te das cuenta de que realmente la felicidad y el sentido de vida se encuentra en Cristo. No se encuentra en las cosas pasajeras, se encuentra en Dios. Bendiciones y los anhelos del corazón. Dios te empieza a bendecir. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, cuando tú empiezas a buscar a Dios, ¿sabes qué? Las bendiciones empiezan a llegar a tu vida. Bendiciones que a veces dices, ¿cómo llegué aquí? La verdad, si tú me preguntas, ¿cómo le hice yo para salir de la extrema pobreza a estar en un tiempo de prosperidad? No te pudiera decir que es gracias a mi habilidad. ¿Qué fue? Fue Dios.
Fue Dios que decidió bendecirme. ¿Pero qué? Dios me trató, me empezó a moldear. Jesús probó, Dios está probando si a mí la bendición me iba a hacer una persona. Hay gente que la bendición lo tira. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente no está lista para recibir una bendición. Hay gente que con que le des poquito, se crecen a sí mismos. Nunca debes de perder la humildad. La humildad no la puedes perder. Y después otra, ya para terminar. Vamos a ir ya por último al libro de Isaías. Isaías 41, versículo 10, dice así. Fíjense. Esperanza en la adversidad es el 12º beneficio de alabar a Dios. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay nada en esta vida que haga que el Señor se olvide de ti. Aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos esperanza en la adversidad. Cuando tú te acercas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a ver cómo estas 12 cosas que te acabo de enunciar, cómo cuando tú lo alabas, empiezan a inundar tu corazón. Y no te lo tengo que decir. Yo sé que tú lo has sentido. ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús.